Hola niños, buen día. Hoy vamos a ver el tema de isomería y los tipos de isomería que se presentan. Yo ya te habré dejado la foto de nuestro libro para que subrayes lo que yo tengo subrayado y antes de hacer el apunte vamos a explicarlo para que tengas una idea más clara de cómo lo puedes acomodar y de qué se trata este tema. Entonces, dice que antes de abordar tal cual el tema, pues es importante conocer qué es un isómero. Y entonces aquí nos dice en nuestro libro que los isómeros van a ser compuestos químicos que presentan el mismo número de átomos de los mismos elementos, es decir, en este caso la misma fórmula química, pero que se van a acomodar de forma diferente, ya sea porque cambien los enlaces, la orientación de los átomos o la posición de los átomos que tienen. ¿Cómo te lo pudiera yo explicar esto de manera más sencilla? Por ejemplo, si a dos de tus compañeras de tu grupo yo les diera 2 tortillas, 2 rebanadas de queso, una rebanada de jamón y lechuga, ambas compañeras van a tener los mismos elementos, pero al momento de hacer la preparación o al momento de acomodarlas, una de sus compañeras hizo 2 quesadillas y lo acompañó con lechuga y la otra de sus compañeras hizo una sincronizada y le puso la lechuga en medio. Ambas tenían los mismos elementos, pero la manera de presentarlo va a ser diferente. Eso es una isomería, que un compuesto químico tenga la misma cantidad de los elementos químicos, pero que se van a acomodar de manera diferente y por lo tanto la presentación y la función va a ser distinta. Entonces, ya teniendo en claro qué es un isómero, vamos a revisar los diferentes tipos de isomería. En este caso, para esta clase vamos a revisar 4, que es la de cadena, la de posición, la de función y la de déjame la última, y la geométrica, ¿sí? Cadena, posición, función y geométrica. Ok, entonces vamos a empezar con la de cadena. La isomería de cadena nos dice que esta se va a presentar cuando el acomodo de los átomos es diferente, pero tienen la misma fórmula condensada, lo que genera una cadena diferente. En este caso, se presenta mucho cuando hay una ramificación. Entonces, aquí siempre es cuando hay una ramificación y casi siempre lo vamos a ver en los alcanos. Sí lo podemos ver en los alquenos y alquinos, pero como no estamos estudiando ramificación en alquenos y alquinos, lo vamos a dejar para que tú siempre lo recuerdes como la posición de una ramificación en un alcano, es decir, en una cadena de átomos que tiene solamente enlaces sencillos. Y me está dando 2 ejemplos. En este caso yo ya te señalé la ramificación, aquí está y aquí está. En ambos casos es un metil porque solamente tiene un carbono. Ahora, si nos fijamos en el número de carbonos que tiene mi cadena principal, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 6 carbonos y acá abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta de acá abajo tiene 6 carbonos. Por lo tanto, en ambos casos sería un hexano, ¿sale? Hex de 6 carbonos. Pero en la primera cadena, mi ramificación se encuentra en el carbono 3 y en esta segunda cadena, mi ramificación se encuentra en el carbono 2. Por lo tanto, el hecho de que estén en posiciones diferentes van a hacer que el de arriba se llame 3-metilhexano y el de abajo 2-metilhexano. Si yo hiciera la fórmula condensada, en este caso me quedaría C, son 6 carbonos de aquí y uno de acá son 7. Hidrógenos serían 3, 5, 7, 8 y 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y en este caso de acá abajo serían 6 y 1, 7. Hidrógenos serían 3 de aquí y 3 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, si te fijas, ambos compuestos están presentando la misma fórmula condensada o el mismo número de elementos, pero al momento en que yo los acomodo, lo van a hacer de manera diferente. Ese es mi primer tipo de isomería de cadena, en donde una ramificación cambia el lugar de donde se encuentra y se presenta
de manera como más frecuente en los alcanos. Ahora, vámonos a la siguiente isomería. Va a ser la isomería de posición. En esta clasificación se hallan los alquenos y los alquinos, ya que va a haber un cambio en el lugar en donde se encuentre, ya sea el doble o el triple enlace, y produciendo isómeros diferentes. Igual, van a tener el mismo número de átomos, pero se va a presentar un doble o un triple enlace en cualquiera de los dos casos que me va a hacer que mi compuesto sea diferente. En este ejemplo, yo tengo aquí una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos. Y en el segundo ejemplo, 1, 2, 3, 4 carbonos. Aquí tengo mi doble enlace. Lo vamos a poner mejor de un color diferente. Aquí tengo mi doble enlace y aquí tengo mi doble enlace. En este primer caso está en el carbono 1 y en este segundo caso está en el carbono 2. Por lo tanto, el hecho de que sea la posición diferente del doble o inclusive del triple enlace me va a dar una isomería de posición. Si yo cuento el número de átomos que voy a tener 4 carbonos y de hidrógenos voy a tener 2, 3, 5 y 3 son 8. Y en este caso voy a tener 4 carbonos, 3, 4, 5 y 3, 8. Si te fijas, tengo el mismo número de átomos en ambos compuestos, pero la manera en la que se acomodan vuelve a ser diferente. Entonces, la isomería de posición siempre va a tener que ver con alquenos y alquinos, es decir, con la posición de un doble o de un triple enlace dentro de la cadena. Esto igual, aquí vimos un doble enlace, pero también se puede presentar como un triple enlace, como es en este caso, y que acá se presente CH3, así. Esto también sería una isomería de posición, en donde aquí está mi doble enlace, acá está mi doble enlace. En ambos casos, estoy teniendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en ambos casos 4 carbonos, pero en mi triple enlace en el primer compuesto se encuentra en el primer carbono y en la segunda cadena se encuentra en mi segundo carbono. ¿Sale? Entonces, esta isomería de posición solo se presenta en dobles o en triples enlaces. Ahora, después viene la isomería de función. La isomería de función se va a presentar para los grupos funcionales. Todavía no vemos tal cual este tema, pero este es el tema que vamos a ver en la próxima clase, pero es necesario conocer este tipo de isomería. Para que tú puedas identificarla de manera fácil es porque se va a introducir un elemento diferente al carbono y al hidrógeno, que en la mayoría de los casos va a ser oxígeno. En este caso tenemos al oxígeno en medio de la cadena y en este caso tenemos al oxígeno al final de la cadena. Eso hace que a esa cadena del inciso A le dé una función diferente y en el inciso B le dé también una función diferente. Y en ambos casos, si yo contara el número de elementos que tiene, serían 1, 2, 3 carbonos. De hidrógeno serían 3 y 2 son 5 y 3 son 8 y un oxígeno. Y en este caso de acá serían 3 carbonos, 3, 5, 7, 8 oxígenos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Si te fijas, tienen el mismo número de carbonos, pero la posición del oxígeno se va a encontrar en una posición diferente en la cadena. Y eso hace que tenga una isomería de función, porque el hecho de que el oxígeno se sitúe en medio o al final hace que las propiedades de esa cadena pues cambien, ¿sale? Entonces, la isomería de función solo se va a presentar cuando tenga la presencia de grupos funcionales. Y por último, voy a tener mi isomería geométrica. Esta se va a presentar igual en alquenos y alquinos, que también tienen que ver con una diferencia no tanto de la posición del enlace, sino la forma en la que se van a posicionar en un plano de X, Y y Z, es decir, en un plano tridimensional.
Nosotros hemos estado poniendo los dobles y los triples enlaces de manera lineal, como si fuera una línea. Sin embargo, hay algunos compuestos que, dependiendo de cómo se encuentran como propiedades externas, al momento de poner un doble o un triple enlace, me pueden formar ya sea una silla por mera orientación o que por el hecho del doble o triple enlace me formen una cuna. Cuando ustedes vean que tengan una cadena con un doble enlace y que me formen una silla, es decir, dirigida hacia abajo, voy a tener una isomería trans. Y cuando ustedes vean que se forma como una cuna, voy a tener una isomería cis. La cuna la deben de tomar en cuenta en base a la dirección que van teniendo los carbonos, ¿sale? No los hidrógenos. Entonces, siempre recuerden que esto lo van a hacer en base a los carbonos. En este caso es así, así, así y así. Entonces, esta isomería geométrica tiene que ver con la libre rotación que van a tener los compuestos dentro de un plano de X, Y, Z y que tiene que ver con la orientación de los otros átomos. ¿Cuál sería la diferencia de la isomería geométrica con la de posición? Que la de posición tiene que ver con el lugar en donde se sitúa el doble o el triple enlace y la geométrica tiene que ver con la rotación que tienen los otros componentes de tu cadena. Que se va a formar, esta rotación se puede ver vista en la isomería trans y en la isomería cis. La isomería trans va a ser cuando se forma una silla y la isomería cis tiene que ver cuando se forma una cunita, ¿sale? Si yo hago checo su fórmula condensada, tendría 4 carbonos, de hidrógenos tendría 3, 4, 5 y 6, 7, 8. Y en este caso tendría también 4 carbonos y de hidrógenos tendría 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sigue siendo la misma fórmula condensada, pero la manera en la que se distribuyen va a ser diferente. Ahora, es importante resaltar que esto solamente se va a dar, esta isomería se va a dar cuando nos presenten una fórmula condensada. ¿Por qué? Porque es la fórmula que menos información me da del compuesto. Si yo a sus compañeras desde un inicio le hubiera dicho, aparte de la fórmula condensada, que es el total de ingredientes, la fórmula a lo mejor semidesarrollada, pues ya te digo que lo que tienes que hacer es una quesadilla o una sincronizada, porque mi fórmula semidesarrollada o la desarrollada ya me está dando más información. Entonces, esto solamente lo vamos a presentar con la fórmula condensada porque cada quien lo puede acomodar como quiera. Por eso se dice que va a ser el factor común de estos tipos de isomería.